que realmente pues a veces no vemos su importancia hasta el final, pero que yo creo que parte de la sesión y algo que quisiera que se lleven es que uno de los puntos importantes en el momento que realizan los trabajos de investigación, etcétera, pues es que se puedan ir dando cuenta que dentro de este proceso, en la parte ya sea intermedia, inicial, pues ya pueden ir eligiendo la revista. Entonces, el proceso de publicación puede ir a la par del proceso que tú vas desarrollando. Obviamente, esto puede cambiar en el tiempo, no va a ser definitivo, que tú elegiste tal revista y solo en esa revista vas a enviar. No, esto puede variar, pero siempre es bueno darse cuenta y tener más o menos en mente hacia qué estás apuntando. De esta manera, pues también te va a servir y te va a motivar para que uno pueda ir trabajando, viendo cada uno de los aspectos y digamos que pueda tener un mayor enfoque. Entonces eso es algo bastante importante y que también con el tiempo se ha ido conociendo de mejor forma, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de las generalidades, cómo medir la calidad de las revistas científicas, en sí qué es Imago, detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora que hagamos la búsqueda en Imago, datos adicionales que podrían servir y ciertas conclusiones o ideas clave que quisiera que se lleven para que pueda ser bastante efectiva la ponencia. Entonces, lo primero que hay que conocer son las diversas bases de datos. Y dentro de este aspecto de bases de datos, ustedes habrán escuchado que existen muchísimas. A veces confundimos y a veces, por ejemplo, a PubMed se le conoce como una base de datos, lo cual está, digamos, erróneamente mal mencionado. Y algunas veces, pues, solo tenemos referencias de bases latinoamericanas. En este caso, algunas las conocen como regionales, como es el caso de Cielo. Y algo que es importante que todos ustedes sepan y todos ustedes pues reconozcan, y alguna vez lo escuché de parte del doctor Carlos Toro, recuerdo mucho en una ponencia que él estaba dando, que cielo no es el cielo. ¿A qué se refería con esta expresión? Bastante curioso, que él mismo mencionó que él tampoco era el dueño de esta frase, pero que la había escuchado previamente, y que cielo no es la base más grande. Antes se veía y se buscaba los médicos, investigadores, etcétera, pues, pudieran publicar en esta base de datos, ya que esta podría tener un alcance latinoamericano. Es decir, y en otras palabras, que distintas personas de diversos países de Latinoamérica podían leer el trabajo que tú has hecho. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué, Pedro? Porque Cielo es una base de datos latinoamericana, es decir, que va a tener un enfoque y un alcance preferentemente para países de Latinoamérica. Entonces, hace algunos años, llámese una década, 15 años más o menos, pues se apuntaba a ello. Se buscaba publicar en revistas indizadas, que es el término correcto, ya que la traducción exacta, en inglés pues es indexing, pero que en español sería indizada, es, se tendría que trabajar, digamos, ya no solo con Cielo, sino que esto ha cambiado las tendencias a la actualidad y que hoy en día ya se conocen bases mucho más grandes y que son viables para ustedes. Y es uno de los puntos el cual vamos a tratar el día de hoy, y una de ellas es Scopus. Entonces, dentro de estas grandes bases de datos, nosotros tenemos inicialmente Latindex, que es una base pues latinoamericana también, que ha tenido, no creo que un decaimiento, pero ha sido una base que, digamos, con el tiempo ha ido perdiendo referencia, por llamarlo así, y cada vez pues ha ido siendo sustituida por otras bases mucho más grandes. ¿Y qué implica estas bases mucho más grandes? Pues que estas bases traten de afiliar revistas de diversos países, que los lectores que vean estas revistas sean de distintos países. Incluso hay revistas, y ustedes van a reconocer con el tiempo, como un mapa dentro de la revista. Y esos mapas se refieren a ciertas de las zonas en las cuales ven esta revista. Entonces, estos son como indicadores que ellos les permiten saber de qué parte del mundo, Latinoamérica, etcétera, se viene leyendo cada uno de estos aspectos. Entonces, según cómo estas bases de datos vayan creciendo, vayan midiendo, entre comillas, la calidad de sus revistas, buscando más indicadores, etcétera, 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 va a permitir que estas revistas sean reconocidas de forma internacional. Entonces, la segunda que más o menos pues era la referencia muchas veces era Cielo. Ya Cielo es un poco más grande. Cielo integra muchas revistas. No todas las revistas peruanas están en Cielo. Ojo con ese detalle.
alrededor de 12 a 15 revistas son las que están en Cielo, y este año se está abriendo nueva convocatoria para ver si es que alguna revista más se puede integrar en el ámbito de ciencias de la salud, más cercano a medicina. Entonces, ahí, por ejemplo, está Anales de la Facultad de Medicina de San Fernando, Horizonte Médico de la Universidad San Martín de Porres, está la revista Médica Herediana, ¿qué más? Está Acta Médica Peruana, está eh, la revista peruana de neuropsiquiatría y así, llegando alrededor de 12, 13, ¿no? La revista de la Universidad Ricardo Palma también está. Entonces, cada una de estas revistas está indizada, ¿sí? Tiene un mayor alcance, mayor parte de Latinoamérica lo está leyendo y que tiene buena cantidad de citas, que también es otro factor que se va a evaluar y más adelante lo vamos a ver más a fondo. Entonces, ya vamos hablando de términos un poco más grandes, ¿no? Entonces, pero como bien decía el doctor y lo mencionaba hace un rato, cielo no es el cielo. ¿Por qué? Porque hay bases muchísimo más grandes y ahí entran las bases que generalmente pues van a verlas en inglés porque tienen un gran alcance no solo en Latinoamérica, sino que a nivel internacional, Estados Unidos, Europa y diversas regiones del mundo. Incluso en otros continentes pues va a ser leído. Y estas son Medline, Scopus, WOS o Web of Science y Embase. Tanto cada una de estas, y ustedes irán viendo, son suscripciones de bases de datos que a veces se tienen que pagar para poder acceder. Y sí, estas bases pues son más limitadas de acceso, ya que también los datos que se van a obtener pues son mucho más específicos, entre comillas se podría decir rebuscados, y que va a ser información sumamente relevante para poder ir trabajando. Entonces es importante que se conozca estas bases. Y ustedes se preguntarán, Pedro, ¿hay posibilidad de publicar en estas bases de datos? Y la respuesta es sí. La tendencia ha tenido dos puntos en el tiempo, y esto como es una parte introductoria más o menos para pasarla bastante rápido. En el Perú, al año 2009, cuando la revista peruana de medicina experimental y salud pública se logra indizar a Scopus y a Medline, pues logra tener un alcance ya internacional, tiene artículos de diversos países de Latinoamérica, muy buenos, y llega a tener una gran cantidad de citas. ¿Y esto por qué? Por su indización. Y esto permite a más investigadores peruanos poder publicar en esta revista y tener un alcance internacional. Entonces, eso es lo que trajo, digamos, un recambio en el Perú, el ingreso a la revista peruana de medicina experimental, y ya antes estaba la revista peruana de gastroenterología. Estas dos revistas, las únicas que al momento, esperemos que ya esto cambie en el futuro, son las que están indizadas Scopus. Y ambas también están indizadas lo que es Medline, ¿no? Entonces, cada una de ellas, pues permitió tener un alcance y abrir las puertas a que se puedan publicar esto. Y no solo a los profesionales de la salud, sino también a los estudiantes. Y parte de lo que vamos a ir viendo en adelante. Entonces, más o menos, esto es un resumen acerca de lo que vamos a ver. Ustedes pueden escoger revistas de diversos tipos. Imagínense, cada una de ellas agrupa un montón. Scopus como tal tiene alrededor de 49.800 y tantos revistas, no solo en el área de salud, pero en general. Medline de igual forma, Embase tiene otra gran cantidad y WOS también. Obviamente se van a intersectar siempre, pero llegan a un número realmente grande. Entonces, las posibilidades que ustedes tienen para publicar sus artículos científicos en bases grandes, en bases medianas, bases pequeñas, pues es abismal el número de revistas que ustedes pueden encontrar a través de la virtualidad, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de Cielo de forma rápida, ya que no es parte de él, pero ustedes pueden ingresar a Cielo, colocar ahí, es fácilmente, lo colocan simplemente en Google como tal, y lo segundo que pueden estar observando es que cada uno de estas secciones pues tiene los países que ustedes pueden identificar también. Entonces ahí pueden elegir los países y ver las revistas peruanas que están en Cielo. Obviamente no solo les va a salir de medicina. Y si quieren buscar qué revistas están, pues le dan clic en Journals y les va a salir ahí, ustedes eligen qué categoría quieren, ciencias de la salud, ciencias de las humanidades, etcétera, y les sale la opción de ver revistas activas o discontinuadas. Eso es algo que se ha agregado y que también es bastante efectivo para que ustedes puedan ir observando. Lo malo de Cielo es que todavía no tiene indicadores tan fidedignos, por decirlo así, o indicadores muy específicos para poder ver, digamos, el alcance que pueda tener esa revista. Entonces es como que tú no sabes si esta revista, entre comillas, es mejor que la otra, o puede ser beneficioso para ti,
enviar a esta revista frente a la otra revista. Entonces, esos beneficios pues no se especifican. Entonces, es algo que todavía Cielo está en formación. Pero si ustedes recién están iniciando, están buscando una revista, pues traten, tal vez Cielo podría ser una buena opción. Hay, como les mencionaba, 12, 15, no recuerdo bien el número exacto, de revistas peruanas orientadas a ciencias de la salud que están indizadas a esta base de datos. Entonces, podría ser una primera opción. Pero lo que nosotros nos vamos a centrar y vamos a ver de lleno, digamos, en toda esta ponencia, pues son el proceso y la búsqueda de revistas de la sección más alta, que puede parecerles un poco raro, puede parecerles un poco lejano, pero que se van a dar cuenta que existen muchísimas posibilidades y la única forma de que ustedes puedan conocer más de ello es intentando, probando y van a ver que va a funcionar. Entonces, existe un artículo bastante interesante, el año 2017, salió y decía, ¿qué debemos de saber antes de iniciar el proceso de publicación en una revista médica? Entonces, este artículo, pues te presentaba varios ítems, en lo cual yo pude sintetizar en 5. Y el primero hablaba incluso un poco de historia, por eso coloqué, que es el Instituto de la Información por la Información Científica, el índice de citación científica, el factor de impacto, el famoso H-index y el acceso abierto, revistas de acceso abierto o el famoso Open Access. Entonces, estos 5 indicadores son indicadores que a ustedes les van a permitir poder conocer, digamos, de a fondo cada uno de ellos. Sobre todo estos 3 últimos, diría yo. Si es que están más relacionados y podemos ver más a fondo Web of Science, lo cual sería interesante también, pues el segundo va a entrar ahí un paso adelante. Y el primero, pues habla un poco más de la historia y cómo se generó todo el proceso para poder identificar estos indicadores, entre comillas, de calidad para poder evaluar a las revistas. Entonces, es gracias a, digamos, a Garfield, que en 1960, pues permite obtener estos índices de citación y análisis, creando distintos indicadores en base a la cantidad de citas. Ustedes recordan que es una cita, es, por ejemplo, tú elaboras un artículo, está publicado y viene un autor, hace otra publicación del tema relacionado al que tú evaluaste y usa tu artículo dentro de su introducción o de su discusión para poder fundamentar el artículo que viene realizando. Entonces va a citar tu artículo. En ese caso, pues se hizo y se buscó establecer una categorización mediante la cantidad de citas y ver si estos índices permitían comparar y ver si la revista que más citada era en un tiempo determinado podía ser la revista que más se lee. Esto, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que es una revista que publica, entre comillas, mejores artículos que las demás. Entonces, ahí tratar de establecer una categorización o un orden de las revistas que podría permitirles tener un mayor alcance. Entonces, esto como primer punto. Este instituto de la información científica pues se convirtió en el famoso Web of Science y todo el grupo de Web of Science. El Web of Science no solo es el buscador, no solo es la base de datos que tiene toda la cantidad de revistas, sino que Web of Science integra tanto los indicadores de citación, integra el buscador de Web of Science para poder encontrar los artículos y demás, integra su gestor de referencia, que todos pertenecen a Clarivate, que vendría a ser EndNote, parte Web of Science, mientras que Scopus son como una competencia, está con Mendeley. Por eso ustedes van a ver los dominios que más o menos ahí se acercan y que cada buscador tiene. Entonces, Web of Science fue el primero en tener estos indicadores, ahora los tiene mucho más, entre comillas, específicos, diversas colecciones, como ellos lo llaman, y que cada uno de estos indicadores pues también permite categorizar a cada una de las revistas que pertenecen a esta base de datos. Entonces, como bien menciona y ustedes pueden evaluar, hoy en día Web of Science pues permite tener diversos indicadores. Es una sección aparte que incluso requiere a veces una suscripción especial para poder nosotros tener acceso a los indicadores de cada una de las revistas. Y no solo les va a dar el factor de impacto, sino que también les va a dar percentiles de cómo ha ido variando en el tiempo, el acceso abierto, la cantidad de citas por periodo de tiempo y más indicadores que realmente permitirían hacer análisis bibliométricos muy grandes, ¿no? Entonces, y que permiten, en este caso, poder trabajarse de esa manera. Entonces, el primero, como bien les mencionaba, este índice de citación científico,
contenía, digamos, en base a todas las referencias de una fuente, entre comillas, o asócienlo a revista, en lo que podría aparecer en la bibliografía de próximos artículos. Como les mencionaba, se medía en base a la cantidad de citas que se podrían tener. Entonces, ¿quién se encargó de ello inicialmente? Pues fue Web of Science, ¿no? Entonces, ellos se encargaban, tienen ahí los indicadores, como les mencionaba, ustedes ingresan, colocan ahí la revista que están evaluando, y en su buscador de revistas, que por cierto es accesible hasta cierto contenido, no necesita suscripción, te permite poder conocer el sitio de la web, el año donde inició a publicarse, cada cuánto se publica, el país al cual pertenece, cuántos números por año, el lenguaje y, digamos, hacia dónde pertenece, ¿no? Dentro de la colección de Web of Science. Y de ahí les permite poder obtener ciertas métricas acerca de lo que les mencionaba, el factor de impacto, cómo varía en el tiempo. Por ejemplo, si tiene una tendencia de crecimiento, quiere decir que tal vez esta revista se está leyendo más, que tal vez los últimos artículos publicados en esta revista están teniendo un mejor impacto y una mejor, digamos, un mejor acercamiento a la comunidad científica, porque se viene leyendo más, citando más y teniendo estos indicadores que podrían evaluarse. Entonces, ahí les crean ciertas imágenes y demás, que esto obviamente sí les pide una suscripción a la Core Collection para poder evaluar cada uno de estos detalles. Es parecido a una herramienta que Scopus tiene, casi ambos tienen ciertas similitudes y también uno tiene ventaja frente a otro, pero que les permite tener estos indicadores que ya vamos a ver más adelante. Y en Scopus se llama Scival, que también es una opción, pero que a veces, por ejemplo, en mi caso, la universidad tiene acceso a Scopus, pero no tiene acceso a Scival. Y Scival, por ejemplo, permite tener indicadores y demás mucho más específicos, realmente increíble, que con el tiempo pues veremos si es que se puede hacer cada vez más accesible, ¿no? Y cada uno de estos detalles pues permite tener la cantidad de citas que en su buscador común, y este no es el buscador obviamente, sino que es la vista previa gratuita, por eso les traía para poder más o menos observar. Y obviamente si ustedes ya tienen el acceso, les da información mucho más cercana, mucho más específica y que les va a permitir poder tener indicadores de evaluación. Entonces, esto fue el primer, digamos, indicador que se creó. El indicador un poco más difícil de comprender, por decirlo así, ya que tiene diversas fórmulas para poder obtener y que no es siempre, entre comillas, por decirlo así, amigable con toda la comunidad científica, ya que ver cada uno de estos indicadores es un poco más difícil. Entonces, por eso surgieron otros indicadores que a través del tiempo van haciendo más sencillo la lectura y tal vez la estadificación de estas revistas. Sin embargo, no son los más sensibles, por decirlo así. Entonces, tiene mayor especificidad, pero tal vez no la mejor sensibilidad. Entonces, el factor de impacto es uno de ellos. Entonces, el factor de impacto ustedes siempre les van a pedir, incluso no sé si en epidemiología a veces les permitirán o les pedirán hallar, pero es la cantidad de citas que tiene una revista entre el número de artículos de la revista, pero con ciertas condiciones, que van a ser el número de citas de la revista de este año en relación a los 2 años previos, y que van a ser los números de artículos de la revista en los 2 últimos años. Entonces, es algo confuso, y viéndolo la fórmula como tal, realmente discrepa y confunde un poco. Entonces, por eso les traje un ejemplo para poder ver y para poder evaluar, ¿no? Vamos a elegir el caso de CIMEL. En el caso de CIMEL, ustedes pueden evaluar que CIMEL, este es un artículo de la revista y tiene, si ven acá, referencias bibliográficas de artículos de CIMEL. Entonces, esto es una cita. ¿Qué características más tiene esta cita bibliográfica? Pues es del año 2007, este es del 2003 y este es del 2006. Entonces, esos detalles hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué nos decía la fórmula? Es el número de citas en un año específico, es decir, nos ubicamos, imaginemos 2020. Quiero evaluar el factor de impacto para el 2020. Entonces, para el 2020 sería la cantidad de citas en los 2 años previos, 2018 y 2019, entre el número de artículos publicado entre el 2018 y 2019. Entonces, ahí sacan y cada una de las opciones que les podría brindar es la siguiente. Entonces, ustedes colocan acá, por ejemplo, número de citas. A ver, un segundo, chicos.
¿Se escucha, chicos? Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, les decía, perdón, la cantidad de citas de la revista que, por ejemplo, acá en el ejemplo del 2019 sería en relación a los artículos de la revista del 2018 y 2017, entre el número de artículos publicados en esos 2 años. Entonces, acá les he puesto un ejemplo para que pueda ser un poco más claro. Imaginemos que la revista CIMEL en el año 2019 ha sido citada 40 veces. Entonces, ustedes saben que en este año se ha citado 40 veces, pero no sabemos de qué años han sido las citas. Entonces, puede ser del mismo año, artículos del 2019 que se hayan citado en ese mismo año, artículos del 2018, del 2017 o artículos previos que hayan podido ser citados. Entonces, ustedes solo seleccionan los artículos que sean de los 2 años previos, que son 13. Serían solo estos dos. Entonces, han sido citados 13 veces en relación a artículos de 2 años previos. ¿Y cuánto serían el número de artículos que tiene CIMEL en esos 2 años? O sea, el total de artículos sería 20. Entonces, el factor de impacto sería 0.65. Entonces, esto es algo un poco confuso, es algo que no, a veces confunde un poco. Sin embargo, la ventaja que ustedes van a tener es que ya les dan el valor neto, es decir, que ya les dan el valor como tal, el valor fijo, no necesitan hacer el cálculo. Obviamente, si ustedes quieren hacer, no sé, un análisis bibliométrico viendo la cantidad de citas y evaluando el factor de impacto de las revistas indizadas a cielo, pues tienen que aplicar esta fórmula, obviamente, para poder sacar, entonces, y ver la cantidad de citas y demás. Pero siempre es bueno tener en cuenta. Entonces, es en relación al el número de citas en un año definitivo en relación a los artículos que han sido citados de los 2 años previos entre el número de artículos que se producieron en los 2 años previos. Entonces, eso es en conclusión lo que vendría a ser el factor de impacto. Esto sí se evalúa y sí se mide. ¿Por qué? Porque es sumamente importante poder ver cómo, digamos, se está evaluando en relación a la cantidad de artículos que se producen y el número de citas que tienen. En otras palabras, es decir, puedo yo publicar, imaginemos, 30 artículos al año, pero solo recibo una cita de ese artículo. Entonces, ¿ustedes qué interpretarían si yo les digo eso? Si solo un artículo ha sido citado una vez y el resto, los 29 artículos, no ha sido citado para nada. ¿Cuánto sería su factor de impacto imaginando ahí, ¿no? En esos 2 años, que imagínense que sea, sería 1 entre 30 y se dan cuenta que es un número bastante bajo. ¿Y por qué sucede esto? Porque a veces las revistas pueden ser pues, revistas que aparentemente son buenas, pero que al final no las leen, a veces no tienen indizaciones y a veces no publica alguna temática que, digamos, o los artículos que hayan sido publicados tienen carencias en distintos aspectos, metodológicos, de resultados, etcétera, que hacen un poco visible para ser citado. Entonces, es importante por eso que las revistas mantengan esta calidad en base a lo que ellos pueden estar publicando. Por eso existe rechazo. Si no, cualquier revista te aceptaría. Las revistas de más impacto a veces tienen que rechazar. ¿Por qué? Porque saben que ese artículo probablemente no tenga el alcance que ellos necesitan. Una revista Q1 que esté arriba, que esté, digamos, en el top de una temática específica, necesita tener, hasta algunas llegan a 100, 200 citas con un artículo. Entonces, si ellos esperan que tu artículo no tenga menos de 200 citas, entonces es difícil que ellos te lo aprueben. Entonces, esa es la chamba del comité editorial. Entonces, por eso existe el rechazo. Entonces, uno de los indicadores que hoy en día se miden, pues es el factor de impacto. Algo más sencillo que usan las revistas y que ustedes también van a ver encima, por eso estamos haciendo toda esta parte previa, es el H-index o el índice de Hirsch, que en este caso el H-index es algo mucho más sencillo y se trabaja más para autores, poco para revistas, pero las revistas adaptan la fórmula. Es decir, el número de citas entre el número de artículos. ¿Y qué es lo que hace la revista? Ah, mira, yo en todo este tiempo que he publicado tengo 2000 citas y he producido 200 artículos. ¿Cuánto sería el H-index? Sería 10. Pero en este caso la revista toma todo el tiempo, no toma solo 2 años específicos. Entonces es por eso importante que ustedes tengan en cuenta que el factor de impacto es un indicador más, digamos, fidedigno y que es más cercano a la realidad. Obviamente tiene
debilidades y limitaciones que siempre se evalúan y se intentan mejorar, pero que el H-index pues no sirve tanto para las revistas, más se evalúa para los autores. Y vamos a ver algunos ejemplos acá. Por ejemplo, una compañera de la universidad, Andrea, tiene 78 citaciones y su H-index es 5. Entonces, ¿cuánto sería la cantidad de artículos que ella tiene? Recordando que las citaciones entre el número de artículos va a ser igual al H-index. No sé si alguien podría responder. No sé si me dejé entender. A ver, el número de citas que tiene el autor entre el número de artículos del autor. Y acá hay una consideración que, bueno, les podría mencionar ahora o mejor después. Bueno, a ver, primero intentemos con la fórmula como tal. Va a ser el número de citas del autor entre el número de artículos del autor. Es decir, tiene 78 citas. Entonces, ¿cuántos artículos tiene si su H-index es 5? A ver si alguno responde, chicos. 15. Perfecto. Ahí más o menos escuché a alguien que dijo 15. Entonces, la particularidad que va a tener este número 15 punto y tantos que va a ser, porque siempre se redondea por Google Scholar, va a tener que estos 15 artículos que han seleccionado y que tienen citas son solo los artículos que tienen al menos una cita. Es decir, Andrea tiene más de 20 artículos, pero solo 15 artículos han estado citados. Y solo se trabaja en base a esos artículos que han podido ser citados. Y esto pasa de igual forma con las revistas. Es el número de citas de todos sus artículos que han podido ser citados entre la cantidad de artículos que han sido citados. Entonces, esa es la diferencia que existe. Entonces, a veces sirve para poder ver la diferencia de cuántos artículos tú produces y cuántos de esos artículos realmente son citados. Entonces, y ver la diferencia con la cantidad total que tienes. Entonces, el H-index sirve también para poder evaluar eso. Scopus trabaja bastante con el H-index. Entonces, por ejemplo, el doctor Torres tiene 297 citas. Y si su H-index es 9, si dividimos, tiene 33 aproximadamente. Si son 33 artículos que tienen al menos una cita, quiere decir que el doctor en total tendrá más de 33, 35, 36, pero casi la mayoría, el 80-90% de sus artículos tienen al menos una cita. Por eso su H-index es mayor. Entonces, es la cantidad de citas entre el número de artículos con al menos una cita. Esa es la condición para poder obtener el H-index. Y lo segundo es el el I10, que es una condición bastante sencilla donde ustedes miran y evalúan el número de artículos que tienen más de 10 citas. Entonces, el doctor tiene 9 artículos que tienen más de 10 citas. Entonces, ustedes cuando vean los perfiles de Google Scholar, pues también les permite conocer ello. Y Google Scholar también les da una tendencia de cómo varía en el tiempo. El 2016 cuántas citas tuvo, el 2017, y así como ha ido creciendo la cantidad de citas por año que han tenido sus artículos. Entonces, es algo bastante lógico si es que eres un investigador continuo. Es decir, si es que cada año vas publicando, tal vez más o menos, pero los artículos que has publicado previamente van a ser citados. Entonces, ahí también se evalúa y es un indicador que a veces algunos sirven para poder comparar, ¿no? Pero que no, también, como les digo, no tiene una validez para nivel de revistas bastante alto. Entonces, el último punto, más o menos ya para poder entrar, es el Open Access. Y esto es algo a veces bastante confuso. El acceso abierto, en otras palabras, es cuando tú ingresas a un artículo, a veces te sale el artículo completo, pero hay veces donde tú ingresas y no te sale todo el artículo completo, solo te sale el abstract. Entonces, los artículos de acceso abierto son los artículos que te permiten ver todo el artículo. Esos son los artículos de acceso abierto. Y solo los que te permiten ver, digamos, el abstract o el resumen son artículos que no son de acceso abierto. Entonces, esto es algo confuso, pero acá les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, este artículo que, digamos, publicamos el año pasado a finales, ustedes ingresan a la página del artículo y les aparece descargar el PDF. Y cuando ustedes descargan el PDF, les sale el artículo completo. Este es un artículo en acceso abierto. Y esto tiene una particularidad que ahorita les voy a mencionar. Mientras que este segundo artículo, que nosotros publicamos en junio, es un artículo de acceso cerrado, por decirlo así, o acceso privado, que cuando ustedes quieren ver todo el artículo completo, le dice compra el artículo y creo que cobran $20, $30, no sé, y que es algo, una política editorial, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo otro? Obviamente, uno como lector, o sea, en la posición de que yo estoy buscando artículos, desearía que todos estén así, de acceso abierto, pero no siempre pasa. ¿Por qué? Porque para un autor, ahora pónganse en los zapatos del autor, para poder tener su artículo en versión de acceso abierto, generalmente cuesta. Y los valores varían. Algunas veces cobran entre $500 hasta $3,000, $4,000 que puede cobrar una revista por poner tu artículo en acceso abierto. Mientras, si tú lo pones en acceso privado, pues en la revista no te cobra nada, pero ellos cobran a las personas que desean ver. Obviamente después ya existen otras estrategias para que ustedes consigan los artículos y demás que ya la mayoría conocemos y sabemos cómo a veces se consigue, pero que legalmente, oficialmente hablando, digamos, cada una de estas cuestiones pues se verían de esa manera. Entonces recuerden, siempre hay un acceso abierto, o la mayoría de veces los artículos de acceso abierto, que son en revistas Q1, Q2, pues cobran. Y cobran un número bastante, no accesible, se podría decir, pero depende de las instituciones o de la universidad como. O a veces les suceda que ustedes pueden encontrar una revista bastante bonita y llamativa, por decirlo así, pero que les puede permitir tal vez tener algunas dificultades. Entonces, ¿se escucha bien? Creo que Sí, se escucha. genial. Escuché un sonido medio raro, como que se cortó. A ver. Entonces, como les decía acá, hay un directorio para que ustedes puedan avalar el acceso abierto. ¿Y para qué, digamos, más o menos yo lo uso? Sobre todo por esta condición. Cuando ustedes evalúan, es como un buscador bastante sencillo, el DOAG, y casi todas las revistas de acceso abierto están indizadas. Entonces, ustedes evalúan, ponen en el buscador el nombre de la revista y les va a aparecer el famoso APC. El APC es el costo que ustedes tienen que pagar para poner su artículo en acceso abierto. Ojo que lo estamos mirando desde la perspectiva de un autor, desde la perspectiva de que ustedes puedan publicar sus artículos, y acá costaría $575. Entonces ya ustedes pueden decir, mire, entre todos los autores podemos juntar dinero y pagar esta cantidad si es que nos aceptan, y otras veces no. Entonces es importante que ustedes también conozcan, sobre todo por ello y por nuestra realidad, que a veces la universidad no nos brinda, digamos, esas facilidades para poder pagar. Entonces, conociendo cada uno de estos puntos, que han sido un poco confuso, a veces un poco matemática y demás, es algo que les va a permitir a ustedes, y quise más o menos comentarles, para poder adentrarnos ahora sí de frente a Simago y por qué es importante, para que ustedes puedan encontrar y entender cada una de las secciones que les va a proporcionar Simago. Porque Simago no solo es una herramienta que les va a dar el cuartil y listo, ustedes miran el cuartil y listo. Voy y publico en esa revista. No. Entonces, toda esta parte introductoria que más o menos va en relación y casi un poco confuso, vamos a tratar de aplicarlo ahora sí para que se entienda mejor a la parte de Simago. Entonces, entrando ya de frente a lo que es Simago, hay que recordar que Simago no es igual a Scopus. ¿Tienen una estrecha relación? Sí. Simago es una herramienta que se creó en base a Scopus para poder medir y evaluar la calidad. Entonces, ustedes si tienen Scopus, pues ingresan con el acceso que puedan tener, y cuando ingresen a Scopus, pues les va a aparecer distintas secciones. Ustedes pueden encontrar incluso ahí la clasificación entre artículos de acceso abierto, otros, etcétera, otros filtros que, digamos, una charla de búsqueda bibliográfica lo pueden aprender mejor. Pero donde ustedes tienen que conocer la parte Scopus es en la parte de recursos o sources, que ustedes ahí van a dar clic. Y ojo con este detalle, no necesitan tener acceso para evaluar los sources. Después vamos a hacer un ejemplo para que más o menos puedan ver, pero ustedes no necesitan acceso a Scopus, es decir, si su universidad no les da acceso a Scopus, igual pueden evaluar sources. ¿Y por qué pueden evaluar sources? Porque justamente los recursos son las revistas. Es decir, ustedes para qué, digamos, estamos enfocando la charla o la sección para poder evaluar revistas. Entonces, ustedes sin tener acceso a Scopus pueden entrar a revistas. Entonces,
Ojo con ese detalle y también les va a servir. Entonces, Simago no es Scopus, pero sí es una herramienta que se creó en base a Scopus. Y como bien dice acá, promociona un índice de calidad relativo, ojo con ese detalle, porque no siempre es realmente fidedigno, por decirlo así, de las revistas incluidas en la base de datos de Scopus. Entonces, dos cosas importantes. Simago no es lo mismo que Scopus, pero Simago es una herramienta que permite medir los índices de calidad de las revistas que estén en Scopus. Entonces, si tú quieres publicar en una revista que esté indizada a Scopus, usa Simago. Te está diciendo ello y te va a permitir conocer ello. Entonces, Simago tiene un ranking que más adelante lo vamos a ver. Y también tiene un propio indicador que se llama el SJR, que se parece mucho al factor de impacto, pero no es el factor de impacto. Entonces, eso lo vamos a evaluar. Entonces, cada uno de ustedes, mientras vamos haciendo la ponencia, pues puede ingresar, ya sea de su propia laptop o de su celular, a lo que es Simago. Y ustedes colocan simplemente SCIMAGO y les va a aparecer la primera opción para que puedan ingresar acá. Si ustedes tienen cierta dificultad con el inglés, pues puede ser un poco difícil, pero generalmente la mayor parte es bastante entendible. Entonces vamos a trabajar. Entonces, si es que pueden estar ingresando, chicos, para hacer algunas preguntas y hacerlo más didáctico, vamos a ir viendo. Pero esta parte teórica les voy a mencionar para que luego se haga mucho más sencillo. En un ejemplo que les voy a mencionar. Entonces, imaginemos que ya ustedes están dentro. Una vez que ustedes ingresan, les va a aparecer esta portada y les va a colocar acá que ingresen el nombre de la revista, la editorial o tal vez el código de las revistas, ¿no? Que tienen el famoso ISSN. Entonces, cualquiera de estas tres opciones ustedes pueden colocar. ¿Y para qué te sirve Simago? Como bien dice acá, para poder establecer un ranking de las revistas, un ranking entre países y también poder evaluar ciertas herramientas. La cual más ustedes van a usar es la primera. Y si quieren por ahí evaluar, ver cómo los países están trabajando, pues pueden usar la segunda. Entonces, en este caso, ustedes ingresan y acá tiene que venir lo primero. A ver, Pedro, estoy trabajando un artículo del cáncer de tiroides. Entonces, ustedes traten de ver la temática, cáncer de tiroides. Entonces, esto se puede publicar en una revista de oncología. Esto se puede publicar en una revista tal vez de endocrino, porque si bien no está estrechamente relacionado, pues tiene una relación. Entonces, puede ser en estas dos revistas. Es lo primero que ustedes pueden pensar. Entonces, entran, colocan, digamos, ahí no saben en qué revista colocar, entonces se van de frente al ranking de journals. Simplemente colocan ahí porque todavía no saben qué revista buscar, no saben qué nombre colocar, le dan clic en explorar, ranking de revistas. Una vez que ustedes ingresan acá, les va a aparecer esta opción. Ustedes pueden elegir el área que ustedes estén buscando, la categoría, las regiones, los países y los tipos. Entonces, acá tienen todas las herramientas para poder buscar. Y en la parte inferior les aparecen los artículos. E incluso algunas cuestiones previas. Por ejemplo, solo artículos de acceso abierto. Ustedes pueden aplicar este filtro y solo les van a aplicar artículos de acceso abierto. Solo artículos que estén en cielo. También les puede aparecer solo artículos que estén en cielo. Y solo artículos que estén en WOS. Entonces, ahí también les puede aparecer. Segunda condición. Acá les va a aparecer el famoso SJR. Es un indicador similar al factor de impacto. No es lo mismo. Es propio de Simago y propio de Scopus, que también categoriza y les pone un valor. ¿Se recuerdan que el factor de impacto podía tener 0.65 o 1.3? Pues acá igualito, el SJR te da un valor. Es incluso más estricto que el factor de impacto. Los valores son menores, pero lo bueno es que te ordena por categorías. Y la segunda sección que ustedes van a ver es el H-index. Recuérdense, el número total de citas entre el número de artículos. Entonces, esa es la fórmula que también ahí les permite. Entonces, ¿qué querría decir 144? Que, por ejemplo, si esta revista tiene 2 artículos con citas, ¿cuántas citas ha tenido en total? 288 citas solo con 2 artículos. En otras palabras, la probabilidad que te citen más de 145 veces si publicas en esta revista es bastante factible. Te da indicadores de los documentos que tiene en ese año
el documento en total en 3 años, las referencias y demás, y ciertos indicadores que te podría servir. Obviamente, si quieres hacer un análisis bibliométrico, etcétera, pero si simplemente quieres buscar una revista, te sugiero que puedas mirar estos dos. Entonces, tú acá vas a obtener la opción de elegir qué categoría quieres ver. Entonces, puedes elegir acá, le das clic, eliges medicina. En categorías, eliges la especialidad que estás buscando. Ahorita vamos a hacer el ejemplo con oncología y endocrino. Y les va a aparecer una sección más limitada. Entonces, ahí ustedes eligen qué revista. Imaginemos, pongámonos en el caso de que elijo la primera revista. Ustedes le dan clic a la primera revista y les va a salir, no, antes de ello, pues les ponía un ejemplo de países. Ustedes, por ejemplo, entran a Perú, y en Perú son todas estas las revistas que están en Scopus. Sus cuartiles, que por ejemplo ven acá de colores, si se dan cuenta, el cuartil 1 es verde, el cuartil 2 es amarillo, el 3 es naranja y el 4 es rojo. ¿Qué significa cada uno de estos cuartiles, Pedro? Y creo que siempre hago la misma, digamos, analogía, donde imagínense que ustedes dan un examen. Si este examen sacan de 20 a 16, son el cuartil 1. Si sacan de 15 a 11, son el cuartil 2. Si sacan de 10 a 0,6, son el cuartil 3. Y si sacan de 5 a 1, son el cuartil 4. Pero, ¿cuál es la condición? Que este examen solo lo toman las revistas que están en Scopus. Entonces, si tú comparas una revista en Scopus Q4 versus una revista que tiene indizaciones bajas, por más que aparentemente la otra revista que no tiene indizaciones parezca superior a esta que se encuentra en Scopus, la respuesta es que la que está en Scopus probablemente tenga un mayor alcance. Porque como les decía, Scopus es una base de datos leída por el mundo. Si tú publicas en una revista indizada en Scopus, la probabilidad que te lea alguien de India, alguien de China, alguien de Italia, alguien de España es bastante factible, porque siempre se manejan esas bases de datos. Entonces, es importante que ustedes conozcan estos detalles y entiendan los cuartiles. Y es fácil de comprender porque es como, ya te pone la nota, ¿no? 1, 2, 3, 4, y tú eliges en cuál quieres publicar. Entonces, imaginemos, como les decía, doy clic a la primera opción. Ustedes dan clic a la primera opción y les va a aparecer esta portada. Les va a aparecer el nombre de la revista, el país, el área, que es importante que ustedes sepan. Mira, esto trabaja en hematología, oncología. Si yo tengo un trabajo de aspergilosis, es infectología. Entonces, esta revista es adecuada para mi área de temática, lo más probable es que no. Entonces, eso también te da CIMAO. La editorial, bueno, si ustedes ya saben de editoriales, pues algunas editoriales tienen ciertas particularidades. Y de las más comunes, el Sevier, tenemos Springer, Wiley, ¿qué más? Sage, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimas editoriales, pero las más comunes son ellas. ¿Qué tipo de publicación? Este caso es revista. Y estos son los códigos que tiene, ¿no? Códigos de la revista tanto virtual e impreso. El coverage es bastante importante. ¿Qué significa? Es el tiempo que ha estado en Scopus. Quiere decir que esta revista ingresó a Scopus en 1950 y en la actualidad sigue yendo. Esto es un dato y es una de las debilidades que tiene CIMAO. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? Porque no siempre lo actualizan. Por ejemplo, si ustedes van y ahorita buscan, algunos tal vez les salga 2020 con otra revista. ¿Y qué significa que esté 2020? Ahí viene la duda. Pueda que esta revista se haya cancelado o haya salido en Scopus el 2020 o que todavía se mantenga activa. Entonces, eso es la gran deficiencia que tiene CIMAO, que a través del tiempo ha ido mejorando, sí, pero que hasta la actualidad pues todavía está la duda. Entonces, no siempre está actualizado con todas las revistas. Ha pasado, algún amigo me comentaba que él buscó una revista y él publicó el año pasado en esa revista. Entonces, le salió de 1969 al 2019. Entonces, él pensó que todavía no lo actualizaba porque lo mandó a fines del 2019 y esa revista sale de Scopus el 2019 y CIMAO no lo había identificado. Entonces, eso es una gran deficiencia que tiene CIMAO. Por eso, siempre que ustedes evalúen una revista, tienen que verificarlo en Scopus. Y ahorita vamos a ver el ejemplo de eso, porque si no, ustedes se pueden arriesgar, se animan a mandar esa revista y al final lo publican en esa revista, pero resulta que esa revista ya no está en Scopus desde ese año. Entonces, ya no va a estar indizada Scopus, va a estar en las otras bases, pero ya no va a estar en Scopus.
En Scope les da una, digamos, una pequeña síntesis de qué es la revista y demás, que no les recomiendo, digamos, que le tomen tanta atención porque es mejor que ustedes lean qué es lo que les dice la revista como tal en su artículo, es decir, perdón, la revista como tal en su propia página. Entonces ustedes siempre tienen que dar e ingresar a la página y ahí les redirige automáticamente al perfil de esta revista. Entonces ahí ustedes van evaluando. Si ustedes bajan un poco, les va a aparecer estos colores. Y estos colores no sirven de mucho más que el último. Y es como en el tiempo esta revista ha evolucionado. Recuérdense los colores. Verde Q1, naranja Q2, perdón, amarillo Q2, naranja Q3 y rojo Q4. Quiere decir que esta revista desde 1999, porque los indicadores que tiene, digamos, la evaluación de los cuartiles aparecen en 1999, no hay indicadores previos. El cuartil desde 1999 ha sido Q1. Entonces, esta revista siempre ha sido Q1. Ha estado en el, digamos, en el cuarto superior de todas las revistas relacionadas a qué? A hematología y a oncología. En ambos campos siempre ha estado en el cuartil superior. ¿Y cómo ha evolucionado su factor, digamos, o el índice SJR que ellos tienen? Ha evolucionado de forma progresiva. Y si se dan cuenta acá, igual. Acá tienen también la cantidad de citas, la cantidad de autocitas y las citas por documento. Y si se dan cuenta, por cada documento aproximadamente, si ven acá, se logra citar casi 200 veces. Entonces, esta revista va a buscar artículos que se citen al menos 200 veces para que la revista siga manteniendo ese estándar de calidad que tiene. Como les decía, les va a aparecer esto, colaboración internacional, quiere decir que los artículos que se publiquen y que citen a esta revista sean de otros países, y acá, como ven, cada vez es más internacional y quiere decir que cada vez más países de distintas partes del mundo pues van evaluando esta revista. Y acá les aparece el cuartil y el SJR. Un SJR de 72, chicos, es la única que tiene de 72. Esta es la revista número 1 ahorita en toda la parte médica, no solo en hematología y oncología, sino en toda la parte médica e incluso las demás ciencias. Es una revista que ha alcanzado, digamos, un nivel de impacto súper altísimo y, por ejemplo, los artículos que se publican ahí son todos ensayos clínicos o los indicadores que ustedes habrán visto de tendencias epidemiológicas de cáncer que Globocan saca y que luego lo convierte en artículo, pues ahí va. Y esos artículos pues no tienen menos de 1000, 2000 citas. Entonces, son artículos muy especializados, pero este es un ejemplo que los vamos a poner a diferencia de los que ustedes también pueden estar. Entonces, ustedes pueden buscar cualquier revista y les va a salir el mismo formato. Entonces, como les decía, siempre tienen que tratar de verificar. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte y para hacerlo de forma rápida, vamos a hacer un ejemplo. A ver. Siempre tengan tanto Scopus y tanto Simago. Puede ver mi pantalla bien, ¿cierto? Sí. Genial. Entonces, acá tienen Scopus y acá, por ejemplo, me parece error porque todavía no he ingresado. Entonces voy a cerrar mi cuenta para hacer, imaginemos que no tenga acceso. Si ustedes no tienen acceso, les va a aparecer esta pantalla. Entonces, vamos a evaluar. Entonces, Simago es una plataforma, como les decía, de acceso libre. No necesitan ustedes pagar alguna suscripción, no necesitan evaluar, sin solo ingresar a la página Simago como tal, les va a aparecer lo siguiente. Como les decía, si ustedes no tienen idea y todavía no saben un tema específico, entonces busquen algo que siempre ha servido y como, digamos, aprendí a usar Simago, pues es por pura curiosidad. Entonces entré a la plataforma, me dijeron que esta sirve para buscar, entonces le di a cada una de las opciones, ¿no? Entonces, ya conociendo, pues ustedes le dan al ranking de journals, como les decía. Entonces, imaginemos, como les había mencionado previamente, yo quiero hacer un estudio, o bueno, tengo un artículo en cáncer de tiroides. Entonces, puede ser tanto de lo que es endocrino y puede ser también oncología. Entonces, en áreas, ustedes sí especifican. Como Scopus es una base de datos no solo médica, es una base de datos que también involucra
ciencias, humanidades, etcétera, etcétera, ingeniería también. Entonces ustedes ubican, ¿no? Medicina, listo. Solo quiero revistas médicas. Y que sean revistas, en este caso, ¿de qué estábamos diciendo? De endocrino, también de oncología. Vamos a buscar a ver una de endocrino. Buscan acá endocrinología, perfecto. Les aparece ahí endocrinología y no les sugiero que filtren por países a menos que se conozcan las revistas ya de cada país. Acá les va a aparecer el tiempo, siempre se actualiza un año previo, es decir que la actualización 2020 recién va a salir en junio o en mayo 21. Entonces, ojo con ese detalle también. Les aparece acá todas las revistas, como les decía, les va a aparecer desde la más alta, que tiene un SJR de 9.33, por eso si ven un SJR ya de 2, esa revista es buena. Y en este caso, el Lancet de diabetes y endocrinología tiene un SJR de 9.33, es de Holanda, tiene un H-index de 97, la cantidad de documentos, cuántas citas han tenido en los 3 años, etcétera, etcétera, diversos indicadores que también les permiten a ustedes calcular otros indicadores adicionales. Entonces, como bien les decía, si ya, por ejemplo, tú haces tu búsqueda y no sé, te parece interesante, acá hay un detalle que no les expliqué previamente. ¿Qué pasa, Pedro? Si, por ejemplo, revista que tiene un candadito, la diferencia con la que está arriba. Las que tienen el candadito, famosas Open Access o las de acceso abierto. Les aseguro que si nosotros ingresamos a esta revista, lo más probable es que va a tener un costo. ¿Y por qué va a tener un costo? Porque es una revista de acceso abierto, es decir, que va a ser que una vez que ustedes lo publiquen va a aparecer todo su artículo, pero para que aparezca todo su artículo les van a pedir que paguen un monto. Y entonces es importante que ustedes sepan, porque si por ahí se animan a publicar en esta revista, pero luego no tienen el monto, pues a veces algunas editoriales son buenas y te exoneran el pago, explicando que tú eres el estudiante y demás, pero otras sí te rechazan, ¿no? Entonces, incluso hay otras revistas que solo cobran si tú quieres que ellos lo revisen. Es decir, ni siquiera te han aceptado, pero te van a cobrar por revisar. Entonces, es la política de cada revista. Son autónomas cada una de ellas y entonces ellas deciden. Como les decía, ustedes ingresan, eligen la categoría y por ahí, a ver, elijamos una solo para ver. A ver, acá uno, endocrinología relacionada con el cáncer. Esta parece bastante interesante y relacionada con lo que estábamos buscando. Entonces le damos clic y les aparece la portada que les había mencionado. Les va a aparecer el nombre de la revista, el H-index, de dónde es, de Inglaterra, las temáticas, mira, evalúa bioquímica, genética, biología molecular y también investigación en cáncer y endocrinología. Pero además en medicina evalúa endocrinología, diabetes y metabolismo y también oncología. La editorial es Bioscientific o Biocientífica, es una revista, este es el código de la revista, y si ven acá el coverage, dice que está desde 1994 hasta el 2020. Uno podría pensar que ya no está el 2021, entonces acá siempre viene la duda. Pueda que tenga razón o pueda que realmente Scopus haya sacado. Pero como les decía, Simago siempre se actualiza un año después, porque necesita los indicadores del año previo. Es decir, que recién va a salir el indicador del año pasado. Entonces, por eso su actualización demora. Entonces, esta es la parte de la deficiencia que les decía que siempre van a encontrar. Entonces, ustedes tienen que certificarse. Entonces, ¿qué hago, Pedro, para poder certificarme si realmente esta revista está en Scopus? Ustedes ingresan a Scopus, no importa si no tienen acceso, como les decía, les va a aparecer esta pantalla. Ustedes lo que van a hacer es ingresar a recursos, le dan clic en recursos y les va a aparecer ahí cada una de las revistas. Si se dan cuenta, Scopus tiene 41.462 revistas. Ustedes pueden filtrar por editorial, título, área, etc. Pero en este caso sí tenemos el título. ¿Y cómo se llama el título? Endocrine Relate. Ahí les aparece. Esta es la revista. Entonces yo le doy clic, les va a aparecer así. En la parte inferior ustedes buscan y va. Y se dan cuenta acá. Les va a aparecer el índice de citación, el percentil. Y se dan cuenta acá Scopus también le saca como un ranking.
Es decir, que este está en el percentil 89. Ustedes se recordarán de la clase de epidemiología. Entonces está en el otro extremo, en el extremo derecho, casi, digamos, en el décimo superior, por decirlo así. Y está en el puesto 24 de 217 revistas de endocrino. Tiene sus citaciones en los 3 últimos años, cuántos documentos ha hecho y el porcentaje de citados. Es decir, que de cada 100 revistas, al menos 87 tienen una cita. Ustedes lo que les interesa y para lo que están viendo para poder certificar es ingresar, le dan clic a la revista y les va a aparecer lo siguiente. Ahí está. El SJR es 1.5, el SNP, que es otro indicador, el índice de citación 8.2, etcétera. Acá está la revista y acá les aparece. En Scopus está desde 1994 hasta el presente. Basta que les diga presente, es decir, que esta revista todavía está en Scopus. Entonces no tienen por qué preocuparse, no se alarmen, pueden enviarse a su revista, pueden enviar a esta revista tranquilamente y no lo van a quitar de Scopus o bueno, no lo van a sacar. Entonces, si los aceptan, pues va. Acá está el índice de citación, que se parece mucho, es la cantidad de citas, se parece mucho al factor de impacto, solo que usan 4 años, perdón. Y acá expone el percentil de las categorías también. Entonces ahí ustedes ven en cada una de las áreas en qué percentil está. Y esta revista está casi en el décimo superior, por decirlo así, ¿no? Entonces es una revista muy, muy buena, ¿no? Entonces acepta todo cada uno de los artículos y no pueden ver los documentos, eso sí. Si no tienen acceso, pues no les va a permitir ver los documentos, pero si ustedes activan su cuenta, sí les va a permitir ver los documentos. Entonces, sin tener acceso a Scopus, ustedes pueden verificar las revistas, incluso buscar autores. Por ahí pueden ver, por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejemplo. Con el doctor Smith, que estábamos viendo su perfil. A ver, creo que es Smith, así es, ¿no? Ahí. Y ustedes buscan, ahí está, acá, por ejemplo, 37 documentos y su H-index. Si se dan cuenta, el H-index de Scopus es menor generalmente al de Google Scholar. ¿Por qué? Porque solo ve la cantidad de citas en Scopus. Entonces son solo 97 citaciones en Scopus. En cambio, Google Scholar pone tesis, pone otras revistas que a veces no están en Scopus, ¿no? Entonces acá incluso le saca las tendencias de cómo se han citado documentos y citas. La cantidad de documentos está en azul, lo que ha publicado, y en negrito está la cantidad de citas que ha tenido a través del tiempo, por año. Y ahí se va viendo una tendencia de cómo se va. Y acá están todos los artículos que obviamente no pueden ver todavía los artículos si es que no tienen acceso, pero sí les permite ver hasta acá. Entonces ustedes pueden buscar autores y pueden buscar artículos sin tener acceso a Scopus. Ojo con ese detalle, porque varias veces algunos dicen, no tengo acceso a Scopus, pero sirve de mucho. Entonces, ustedes pueden usarlo. Entonces, esta parte es algo que ustedes tienen que llevarse. Creo que es una de la parte esencial que quería que conozcan, y el resto ya solo es algo complementario, pero es importante que ustedes sepan cómo buscar. Y ya, como les decía, va a aparecer los cuartiles, y esta revista antes, en 1999, era Q3, y de ahí se ha ido convirtiendo en Q1, excepto este año, que se convirtió en Q2 en la sección de cáncer, ¿no? Algo raro, pero que ustedes pueden ir viendo ahí. Pero siempre Scopus en la parte inferior va a elegir el cuartil superior. Es decir, que va a elegir cuál es el más alto de estos y va a ponerlo en la parte inferior. Y en endocrinología es Q1. Y acá va a estar cada una de las tendencias, ¿no? Si se dan cuenta, las citaciones han bajado. Tal vez por eso ha bajado también el índice, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Y la colaboración internacional es bastante alta. Quiere decir que cerca del 50% de estos artículos son externos, no son de su país. Y ahí pueden buscar cada una de las revistas que ustedes sepan. Y si ustedes conocen el nombre de una revista, de frente pueden colocar el nombre de la revista y ahí les va a salir. Entonces, ahí ustedes pueden colocar cada uno de los detalles, pero nunca se olviden buscar y verificar en recursos la parte de Scopus. Entonces, creo que más o menos esta es la parte que quiero que se comprenda bien. Si en caso hubiera alguna duda, a ver, vamos a ver si es que hay alguna pregunta de esta parte. Y creo que todavía no. Entonces, vamos a terminar ahora sí con las diapositivas para que se pueda observar y ver de mejor manera. Entonces, siempre verifiquen esta revista. Justo esta revista, la de World Journal, fue la que ellos publicaron, y que cuando ingresaron a Scopus, pues se dieron cuenta que hasta el 2019 nada más era el alcance.
Entonces ahí fue una pérdida, digamos, que ellos tuvieron. Bueno, no pérdida porque la revista también estaba en Medline. Así que, bueno, es algo, pero que ya no se iba a ver en Scopus. Entonces siempre la indización es importante que ustedes tengan en cuenta. Pues, ¿cuál es el siguiente paso, Pedro, una vez que yo ya he seleccionado la revista? Encimado. No es que ya tú seleccionas encimado y listo, a esa revista la voy a enviar. No. Hay ciertos detalles más específicos que ustedes deben de saber, pero que es importante que lo conozcan de forma general para que les permita a ustedes poder evitar ciertos problemas que se pueden topar. Como uno de ellos, ustedes ingresan a esta revista, ya le di clic a esta sección, se recuerdan acá en Homepage, ustedes le dan clic y les va a permitir ingresar al perfil de la revista. Algunos les van a poner ahí guía para autores, otros les van a poner cómo contribuir, información para autores. Entonces hay diversos nombres, pero ustedes siempre tienen que buscar esos nombres. Guía para autores, autores, información para autores o para autores. Simplemente dice así. Entonces, ustedes una vez que ingresan, ven en esa sección, lo primero que tienen que conocer es la guía para autores. En esta guía para autores les van a especificar distintas partes. Uno, cómo subir el artículo. Dos, cuáles son los objetivos de la revista. Y siempre, pero siempre que ustedes van a enviar un artículo, tengan en cuenta algo. Si ustedes van a enviar un caso clínico, tengan mucho cuidado porque la mayoría de revistas no acepta casos clínicos. Es todo un reto conseguir artículos, bueno, conseguir revistas, sobre todo de alto impacto, Q1, Q2, para casos clínicos, porque ellos no aceptan. Y tú te preguntarás, ¿por qué, Pedro? Porque justamente si hablamos de citaciones, los casos clínicos son los que menos citas tienen. Un artículo original, en comparación a un caso clínico, va a tener más citas. Entonces, por eso, por ejemplo, esta revista, la que es top 1, pues ellos solo aceptan ensayos clínicos y aceptan lo que es revisiones sistemáticas y finalmente lo que son datos epidemiológicos mundiales. Es decir, que ya son artículos muy, muy especializados. Entonces, lo primero que tienen que ver siempre es qué tipo de artículos acepta. Y eso está en la parte de scope. Entonces, ahí les va a aparecer requerimientos, etcétera, que son importantes que ustedes sepan y los lean detenidamente. No lo pasen por pasar. Siempre traten de ver cada una de las secciones de forma exclusiva y de forma minuciosa. Hay otras revistas, por ejemplo, las del Sevier, siempre te ponen en formato de PDF, incluso más ordenado, como un pequeño mini libro, donde cada una de las secciones está ahí y te lo coloca. Entonces, la forma, cómo te lo van a presentar es distinto. Y las de Springer son más accesibles, a mi parecer son las que mejor entendibles son. ¿Por qué? Porque en la parte de la portada te ponen el factor de impacto y te ponen qué tipo de revista es, si es Open Access o si es híbrida. ¿Y qué significa que una revista sea híbrida, Pedro? Que publica en Open Access, es decir, que publica artículos de acceso abierto, pero también te da la opción de que tú publiques tu artículo en acceso cerrado. Es decir, tienes la opción de pagar por ese artículo o no pagar. Entonces, esa es la ventaja que tienen las revistas híbridas. Y Springer siempre te lo coloca en la parte de acá. Entonces, luego ustedes colocan en Submission y ahí les va a aparecer la guía cada una de las secciones, tipo de artículo, el proceso editorial, cada uno de los detalles que, digamos, en proceso editorial lo van a ver más a fondo. En dentro de los tipos de artículo, que es muy, muy importante, traten de ver esto. Siempre les va a aparecer ahí artículo original, artículo de revisión. Siempre que ustedes publiquen un artículo original, no tienen pierde. El 95% de las revistas acepta artículos originales. Si ustedes van a publicar una carta al editor, tengan cuidado. Muchas revistas solo aceptan cartas al editor en respuesta a artículos de su revista. O otras revistas son muy cuidadosas con el tipo de cartas al editor que reciben. Y casos reportes son solo algunas. Y tengan en cuenta que algunas piden para reportes de casos, sobre todo las de Springer, esto ya lo aprendí con un tiempo, es que la guía para autores que ustedes pueden encontrar es que les dan y digamos, les brindan un formato de consentimiento informado especial. Es decir, que ustedes tienen que llenar ese formato según lo que les pide Springer. Entonces, siempre que tengan la editorial Springer y les permita subir reportes de caso, tienen que seguir los lineamientos bastante específicos que ellos les dan, sobre todo para reportes de caso. Otras son mucho más accesibles, como esto,
que, por ejemplo, te ponen el diseño de estudio que aceptan. Y entonces ahí te aparece reporte de caso, te aparece serie de caso, tipo de estudio, y ustedes ahí tienen que colocar incluso el nivel de evidencia. Entonces, eso es un detalle que también tienen que tenerlo presente. Esta revista, pues la recuerdo bastante porque fue la primera revista que envié y la primera que rechazó mi trabajo. Entonces, acá, por ejemplo, algo que aprendí es que ustedes en las figuras también tienen que ser bastante cuidadosos, sobre todo con esta sección. La calidad de la imagen tiene que estar representada en algo que le denominan DPI, ¿no? Y que eso les va a permitir colocar, tienen que ser muy cuidadosos en la forma que coloquen, tienen que colocar figura 1, figura 3A, y no colocar, digamos, las comillas. Entonces, cada cosa, por más mínima que sea, tienen que cumplirla y tienen que ver ello. En las tablas de igual forma. Imagínense acá, colocar en mayúscula las tablas y no en minúscula. Algo que les puede servir y que con el tiempo también he ido aprendiendo, para imágenes, ustedes pueden encontrar diversas aplicaciones en Internet. Video es una aplicación que a ustedes les permite convertir a ese, digamos, a esa calidad de imagen, ¿no? A los 300 dpi, que generalmente es lo que se pide. Pero si ustedes manejan Photoshop, también pueden trabajarlo con esa forma, pero suban la calidad que les indican. Y en la parte de referencias tengan mucho cuidado. Es algo que también muchas veces se confunden. Algunos colocan el DOI en vez de colocar solo, digamos, el URL o la dirección, y algunos obvian todo eso. Entonces tengan mucho cuidado. Y también el estilo. Generalmente ahora trabajan más con el AMA, que es como un Vancouver modificado, y es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Dos cosas finales son la página del título, que siempre les van a pedir si es que ustedes colocan ahí qué va en esta sección. Algunos lo colocan dentro, junto al abstract o junto a la introducción, o algunos lo colocan de forma separada cada una de estas secciones. Entonces, eso también depende de la revista. Esta revista pedía que tengas una página aparte donde coloques los datos de filiación, los datos de los autores, etcétera, ¿no? Y hay algo que se llama la famosa carta de presentación, por decirlo así, o la carta de portada, que es una pequeña carta que va dirigida a los editores, donde tú tienes que expresar por qué deberían, entre comillas, publicar tu artículo, qué beneficios, y como un pequeño resumen, no de tu artículo, sino qué es lo importante de tu artículo y por qué ellos deberían considerar publicar tu artículo en esa revista. Entonces, estos dos detalles siempre acuérdense, porque siempre es algo que también aprendes con el tiempo, que es lo que mayormente te piden. Algunos no te piden un cover letter, o sea, en un artículo, en un documento distinto, pero sí te piden que lo tengas y lo escribas en una sección importante. Cuando ya vean proceso editorial, se van a dar cuenta que subir un artículo varía de acuerdo a la plataforma que cada revista tenga. Pero lo general, esto es lo que generalmente se les pide. Entonces, ustedes siempre tienen que checar cada uno de estos detalles que puedan tener. En datos especiales, a veces hay ciertos formularios de copyright o de, digamos, certificaciones para los autores, etcétera, que ustedes tienen que llenar y tienen que tenerlo en cuenta. Y siempre algo que me pasó ahora último y que también lo añadí, pues es ver el tiempo de publicación. Ustedes pueden imaginar y ver, digamos, cuánto, digamos, demora un artículo en responder, y no es un tiempo bastante corto. Hay revistas que te pueden demorar en responder hasta 6, 8 meses, otras hasta un año, otras a los 2 meses, y hay algunas bastante rápidas que te responden a la semana. Entonces, ¿qué les recomiendo? Ustedes entren a esa revista, imagínense, eligieron la primera revista, entren a un artículo y siempre en la parte inferior, en la última parte, o por ejemplo en la sección donde esté el autor corresponsal, les va a aparecer esto. 11 de mayo, la fecha que se recibió, es decir, la fecha que tú subes el artículo a la plataforma. La fecha que se aceptó es la fecha donde le dan el visto bueno y dicen tu artículo ha sido aceptado, y la fecha de publicación es la fecha que sale en la revista. En este caso se recibió en mayo, se aceptó en agosto, es decir, que el proceso pasó alrededor de 3 meses, y que pasado un mes se publicó, porque se publicó en el número de septiembre. Entonces, más o menos esos tiempos también es importante que ustedes lo conozcan. No siempre, y creo que no es lo fundamental a ver, pero sí, una revista también, si ustedes tienen alguna prioridad o necesitan que el artículo se publique pronto, ya sea por, no sé, diversas razones. Esto es lo único bueno, vi que tal vez les pueda servir, pues amigos que estaban postulando a la residencia, necesitaban que su artículo salga antes de la fecha de envío de papeles, ¿no? De documentos. Entonces eh, ellos me enseñaron que el tiempo de publicación podría ser importante. Entonces ahí ustedes también lo saben.
Última recomendación para esta parte es que siempre tengan su ORCID. Cuando muchas revistas y cuando intenten iniciar el proceso editorial les van a pedir siempre una cuenta. Pero en vez de eso, pues usen su ORCID. Entonces siempre el ORCID va a servir para que ustedes puedan linkear y de frente automáticamente toda la información que tú tienes en el ORCID se va a la revista y así evitas tener siempre password y usernames que van a ser millones y es que ya con el tiempo vas a mandar a diversas revistas, ¿no? Entonces siempre el ORCID te ahorra mucho tiempo y te ahorra muchos pasos también para que tú puedas hacer. Entonces una vez que seleccionas la revista, llegas a este punto es porque después de esto tú ya vas a enviar el artículo. Y eso es proceso editorial, ¿no? Que es otra charla. Pero que ustedes más o menos tienen que tener en cuenta todas estas recomendaciones para llevar a cabo. En resumen, yo creo que es, primero, buscas en Simago. Ya tienes tu artículo, ya imagínate que estás elaborando ya la redacción. Ve a Simago, busca una revista que podría estar acorde a tu artículo, es decir, que tenga una temática acorde a lo que tú estás trabajando, que tú veas que pueda ser publicable en esa revista. Es decir, yo tengo un reporte de caso y quiero mandarles a Q1, obviamente no me va a aceptar porque no es el tipo de artículos que acepta. Y siempre traten de buscar en Simago, pero también verificar en Scopus. Esto es algo que siempre a veces se saltean o no miran, pero que es mejor, digamos, estar precavidos porque si es que no está en Scopus y al final buscabas publicar en Scopus, pues no va a estar. Segundo, ingreso a la revista. Entonces, siempre vean la revista, vean cuáles son los detalles, vean si cobra o no cobra, vean cuánto demora la publicación, etcétera, y cada uno de los detalles. Entonces, el tipo de artículos es esencial. Si tú estás viendo y estás evaluando solo reportes de caso, pues tienes que ser muy cuidadoso y ver si esa revista acepta reporte de caso, porque si no acepta, por más que tú le envíes y tu reporte de caso sea el mejor del mundo, pues lo va a aceptar porque no está en el tipo de artículos que ellos aceptan. ¿Cobra o no cobra? En nuestra época estudiantil, o bueno, ahora que estamos ahí, pues es un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, esa revista que mandé y les mostraba, pues cobra $3,000. Entonces, en mi caso, la universidad no me iba a apoyar y nosotros no teníamos, entonces no había esa opción de poder pagar un Open Access. Entonces, si son revistas híbridas, tienen la ventaja de que le dicen, no puedo ir a pagar, que esté en acceso cerrado. Listo. Entonces, la revista les va a aceptar, porque ellos son revistas híbridas. Tengan en cuenta bastante ese detalle. Ver la guía de autores. Ojo con el número de palabras, ojo con a veces incluso te cobran por imágenes a color. Entonces traten de ver todos esos detalles y tener en cuenta. Ser minucioso con cada detalle es algo esencial que ustedes tengan. Y traten de siempre ver el tiempo de publicación, no, sino que siempre tratar de tener un plan A, plan B, plan C, plan D. Una amiga de la universidad, Ana Brañez, me enseñó y más o menos siempre adapté de lo que ella trabaja, es siempre que ustedes busquen la revista, lo tienen que hacer no al final del proceso, sino a la mitad del proceso tal vez y siempre armen un Excel bastante básico y coloquen opción 1, revista tal. Y al costado ponen ciertas características. No cobra, es una revista Q1, así. Plan B, plan C, plan D, y etcétera. Y eso les va a servir porque una vez que finalicen el artículo, mandan a la revista 1, si no les acepta, ya tienen la segunda opción, ya así. Entonces, eso es en resumen lo que, digamos, podría ser el proceso para que ustedes busquen. Algunos datos finales que les podría servir y que, digamos, al inicio me hubiera gustado conocer. Primero, siempre tenemos el problema de que no sabemos si mi coautor ha hecho plagio. O bueno, es la primera vez que estoy trabajando con esa persona y no sé si es que realmente ha tenido. Entonces, hay herramientas, hay aplicaciones. Plagiarism es una de las herramientas que, por ejemplo, te permite poder evaluar si es que hay plagio o no. Tú colocas el texto y ellos evalúan y te colocan el porcentaje de plagio. Obviamente algunos dicen menos del 20%, pero yo recomendaría que sea menos del 5%. Trata de que tu trabajo sea, si es un original, pues obviamente tú no tienes por qué copiar igualito. Siempre en técnicas de redacción, sabes que tienes que, digamos, resumir, sacar la información importante y tratar de complementar y no copiar tal cual está en el otro artículo. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes les encuentran plagio, pues es una falta totalmente ética e incluso les pueden sancionar. Entonces, hay muchísimas herramientas virtuales. Hay una aplicación que cuesta, les paga una cierta cantidad de dinero, pero pueden colocar todo el texto en una. Si quieren algo gratuito, pues les permiten un máximo de 500 palabras. Bueno, espero que pronto salgan algo más accesible y que ustedes también puedan tener. Y también existen diversas aplicaciones de plagio. Entonces ustedes pueden buscar incluso para el celular. Segunda condición, todos los Open Access hay que pagar.
la respuesta sería que no. Los Q3 y Q4 a veces no cobran. Segundo, los que están en Cielo, también en Scopus, como la revista peruana de medicina experimental, la revista Astro, son revistas de acceso abierto y sin costo. Entonces, eso también es una ventaja. Pero son revistas de Q3, Q4. El 85 al 90% de las Q1, Q2 que son de acceso abierto o híbridos van a cobrar. Entonces, ¿pero se puede exonerar? Sí. Y esto lo aprendí con una revista que se llama Frontiers. Frontiers tiene diversas categorías, no solo en oncología, sino también tienen inmunología, en infectología, en diversos aspectos. Y ellos les ponen ahí los ciertos detalles que tienen que tener para el tipo de artículo y también los pagos que son, si se dan cuenta, son pagos bastante elevados, ¿no? Y también los categorizan por zonas. Es decir, tu país está, creo que Perú estaba en la zona B, nos tocaba esta segunda columna. Entonces, teníamos que pagar el monto que estaba ahí. Pero había una política de pago que ustedes podían elegir ahí. Entonces, ahí están los programas de soporte. Entonces, ustedes daban clic ahí y envían como una pequeña solicitud. Llenan esa solicitud, llenan sus datos, el motivo, etcétera, y al final les pueden exonerar del pago. No siempre las revistas va a pasar, algunas pueden probar, pero es mejor no arriesgarse, porque también he escuchado comentarios de que a veces tú mandas en una que esté acceso abierto, llega el momento y luego no tienes para pagar, pues a pesar de que lo hayan aceptado, anulan. Algunas veces sí son buenos y te aceptan, pero la mayor parte del tiempo, digamos, anulan. Y lo segundo es que ahora, incluso en la parte inicial del proceso, cuando tú vas a enviar tu artículo, ahí te ponen y te hacen firmar que obviamente eres consciente que la revista tiene un costo. Entonces, eso también son consideraciones que ahora están añadiendo. Pero sí, todavía algunas pueden exonerar ese pago. Punto final, digamos, en los Journal Finder, son diversas estrategias que se han creado para que tú evites hacer todo el paso de Simago, que de frente coloques el abstract de tu trabajo y te pueda recomendar una revista. Y la más conocida es Jane. Ustedes eligen y colocan acá Honey, les va a aparecer todo esto. Ustedes simplemente colocan el abstract de su trabajo acá y ellos les va a botar una lista de opciones de qué revista ustedes buscan. Incluso autores y artículos, ¿no? Pero en este caso estamos trabajando para revistas, ustedes ingresan y les va a aparecer ahí las recomendaciones que te brinda este software. No siempre es exacto y no siempre dejen, digamos, sí o sí la que te manda, porque ellos no saben identificar si es open access o no. Ellos no te van a mandar una revista que demora un tiempo de 3 meses y otra que demanda 9 meses. Simplemente te van a decir, mira, esta revista es la que se podría parecer más a ti. Bueno, más hacia tu artículo. Esta podría ser la que es más efectiva. Entonces, son recomendaciones que ustedes las pueden tomar. Y ustedes tienen que ser cuidadosos y evaluar si esta revista va o no va con las cualidades que ustedes están buscando, se acepta el tipo de artículo que están buscando, si paga o no paga, si en caso tengan el dinero, etcétera, para que ustedes puedan tener. Cada uno de los detalles acá, ya los Journal Finder se ha decidido que algo se ha evolucionado. Jane creo que fue el primero o uno de los primeros que nació, pero es el más conocido. Pero ahora cada editorial tiene, si ustedes van en Web of Science, ellos tienen digamos, una herramienta que es el mismo proceso. Colocas el abstract, colocas el título y pones encontrar revistas. Pero son revistas que estén indizadas a WOS, es decir, que sean revistas que solo estén en Web of Science. Igualito, acá si tú vas a Elsevier, ustedes colocan el Journal Finder que ellos tienen y les va a salir revistas, pero que sean de la editorial Elsevier. Son muy específicas. Igual con Springer, igual con Wiley, cada una de ellas. La de Wiley es bastante interesante porque colocas el título y te recomienda qué tanto, digamos, va a encontrar. Mientras más palabras tú coloques, más cercana va a ser la búsqueda. Pero acá les muestro el ejemplo que yo coloqué aquellas veces que enviaba este artículo, por ejemplo. Y miren qué me salió. Este British Journal of Urology está bien porque es una revista, era un cáncer de vejiga, pero el resto era una de geriatría y era un paciente pediátrico. Entonces no sabía cómo un paciente pediátrico puede ir a una revista de geriatría, pero lo había colocado. Una revista equina de veterinaria, entonces este es un paciente humano, entonces a veces va a existir eso, por eso les digo que es como recomendaciones que ustedes pueden servir, evaluar, pero no siempre les va a atinar, ¿no? Pero que puede ser una recomendación para que ustedes usen. Y el último punto que
les quería mencionar de tener cuidado es que una vez que ya ustedes empiecen a publicar, van a venir las revistas, como se les denomina a algunos, predadoras, ¿no? Estas revistas tienen una cualidad, y a manera de anécdota que les podría servir, pues el primer artículo que yo publiqué fue en colaboración de un coautor que me dijo para poder colaborar. Justamente a él le habían invitado, típico mensaje, donde te escriben que te están exonerando del pago o que vas a publicar en una revista y te ponen factor de impacto 5 y así ciertos detalles que ellos ponen para llamar la atención, y que iba a recibir, que le iban a exonerar del pago a pesar de que sea de acceso abierto y listo. Ese año era el 2017, yo no sabía nada de Scopus, no sabía nada de indiciaciones, no sabía nada de bases de datos, y entonces aceptamos enviar, y ya ahora, 2020, cuando veo ese artículo, pues ese artículo está publicado en una revista que no tiene ninguna indiciación, más que Google Scholar, creo, y algunas más, pero está en inglés. Entonces, no toda revista que esté en inglés es revista buena. Tengan en cuenta ese detalle. Y las revistas que una vez que ustedes empiecen a publicar y les envíen correos y les digan, deseamos que se encuentre bien, esperamos que nos pueda colaborar con esta revista tal, envía acá su artículo, va a ser exonerado el pago. Tengan cuidado con ello, yo les sugiero verifiquen el artículo, a veces les ponen el link, otras veces no les ponen el link, simplemente les ponen el nombre. Entonces, verifiquen y se van a dar cuenta que son revistas que no están indizadas ni en PubMed, perdón, ni en Medline, ni en Scopus, ni en Web of Science. Entonces, son revistas que están en inglés, pero que recién están naciendo, recién están buscando crecer. Entonces, si tú te emocionas y piensas que es una revista que va a estar grande, pues no, no. Generalmente las revistas que son muy grandes solo te invitan cuando van a hacer artículos de revisión o artículos editoriales y cuando ya eres alguien que ha publicado muchísimo, ¿no? O cuando son revistas predatoras, desde siempre te van a... La primera vez que tú seas autor corresponsal, porque generalmente los que envían el artículo y son los autores corresponsales, tú dejas tu correo electrónico en esa sección, entonces te puede llegar a ti el correo y tu correo va a ser visto y siempre se va a difundir, ¿no? Entonces tu spam se va a llenar, van a tener esos detalles, ¿no? Acá les dicen cuánto es su factor de impacto, les dicen para qué volumen, etcétera. Entonces, a veces puedes colaborar, sí, pero entre comprar, estás trabajando un artículo de mucho tiempo, bueno, entonces mandarle una revista que tiene indizaciones, pues a una revista que recién están haciendo, pues yo me voy por el lado que tiene indizaciones, ¿no? Entonces, estas revistas predadoras, pues siempre los pueden confundir, así que tengan cuidado. Como conclusión, pues le digo que cielo no es el cielo. Esa frase me pareció muy interesante. Sabemos que cielo son revistas en español, acceso abierto, no cobran, pero si ustedes consideran y sus artículos pueden dar más, pues va, súper bien. Y ustedes se preguntarán, pero en Latinoamérica hay revistas indizadas a cielo, sí. Hemos encontrado algo de 167 justamente para una actividad de CPE que lo van a hacer los directores locales, que ellos van a hacer un pequeño manual de todas las revistas en español de Latinoamérica que estén en Scopus. Entonces, ese manual espero que les sirva, espero que salga por el próximo mes, ahí con los chicos que están trabajando, y que para que ustedes sepan que también no solo hay revistas en inglés que están en Scopus, sino también en español. Y lo segundo es que la búsqueda de la revista debe ser un paso fundamental en el proceso del trabajo de investigación. No lo dejen para el final, ¿por qué? Porque pueda que terminen el artículo, lo mandan a un congreso, pasa el tiempo, la carga académica, etcétera, y ya se olvidan del artículo y van a estar postergando. A manera de anécdota, el año pasado, en marzo, me tocó hacer una exposición parecida a esto, y fue el tiempo donde yo dije, mira, conozco mucho a Simado, pero todavía no he mandado ninguna en Scopus, entonces me animé, y dicho y hecho, pues me aceptaron, ¿no? Entonces, es solo atreverse, chicos, es atreverse a mandar a publicar, y yo creo que les puede. Y no esperen al final, como les digo, siempre hay la posibilidad de ir teniendo opciones, como me enseñó, digamos, mi compañera, para poder ir viendo si es que ustedes pueden tener la opción 1, opción 2, opción 3, para poder tener en cuenta una alta variedad de artículos, y siempre, pues, traten de apuntar a lo más alto. Ustedes van a darse cuenta de la calidad de su artículo. Si, por ejemplo, es un reporte de caso que ya se ha publicado previamente, pues es probable que una Q3 les pueda aceptar. Pero traten de apuntar arriba, y por más que le rechacen, pues siempre se trate de perseverar, chicos. Y con eso creo que me despido. Recuerdo mucho que esta carta, justo ahora que la estaba buscando, pues es la que me rechazaron por primera vez ese artículo. Y bueno, la primera vez duele muchísimo, y digamos, te desanima un montón. Y me respondieron a los 3 días de lo que había enviado. Pero bueno, siempre es tratar de perseverar. Y recuerdo que el mes siguiente, pues después de ese rechazo, a la siguiente semana, pues enviamos otra revista, y pues esta revista increíblemente nos aceptó, ¿no? Entonces,
creo que le guardo mucho cariño a eso y creo que fue producto de una charla que di similar a esta y que me llevó a publicar a una revista en Scopus y de ahí pues creo que ya se puede trabajar más y ya ese miedo o ese temor que pueden tener a ver que pueda ser algo lejano, pues cada vez más va a ser más cercano. Entonces, traten de publicar, chicos, en revistas de alta calidad, sus trabajos son buenos. Y nada, espero que les haya servido la explicación del día de hoy, espero que les sirva, los motiva a publicar en revistas de alto impacto y espero que haya sido bastante comprensible. Creo que eso sería todo y nada, muchísimas gracias, chicos. No sé si habría alguna duda para... Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Está muy interesante. Hay una pregunta. Dicen si hay un límite de artículos que se puede publicar por año o, o no necesariamente. Un límite de artículos para publicar, digamos, una misma, como persona para que tú publiques, digamos, cada año. ¿A eso se refiere, Miriam? No entendí bien ello.